Ya, ya no voy a aceptar más personas. Y es hora. Muy bien. ¿Pueden ver la presentación o no? ¿Sí la ven? Sí, doctor. Muy bien. ¿Tienen igual ya la presentación? Entonces, vamos a empezar con lo que es leucemia amiloide crónica. Vamos a empezar con lo que son los síndromes mieloproliferativos crónicos. Son cuatro: la leucemia amiloide crónica, la policitemia vera y la trombocitosis esencial. Son esos cuatro que vamos a dar. Denme un segundito, por favor. Solo un segundo. Y ahora sí, mil disculpas que estoy teniendo problemas con el internet. Y ahora sí, pueden ver la presentación, ¿verdad, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a hablar de lo que es leucemia amiloide crónica. Tienes los síndromes mieloproliferativos crónicos que son la leucemia amiloide crónica, la trombocitosis esencial, la metaplasia amiloide enogénica y por último la policitemia vera. Son los síndromes mieloproliferativos crónicos. Ahora, ¿por qué los separo esta leucemia amiloide crónica de los otros cuatro? Los cuatro tienen características de que es aumento de una o dos líneas celulares. Son pacientes que tienen hemogramas con leucocitosis, con trombocitosis, con glóbulos rojos elevados. Uno. Dos, pueden convertirse uno al otro. Tres, tienen un mayor riesgo de convertirse en una leucemia aguda. ¿Ya? Y cuatro, ¿por qué lo estoy separando este? Porque esta es la patología que ha hecho un boom, porque ya han empezado a hacer medicamentos dirigidos para atender y tratar lo que es la leucemia amiloide crónica. ¿Ya? La leucemia amiloide crónica es una enfermedad clasificada dentro de los síndromes mieloproliferativos. Se caracteriza ¿por qué? Por la elevación de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. La causa es desconocida, no hay relaciones con infecciones, ni con bencenos, ni con alquilantes. Sí se ha visto con los que la bomba de Chernobyl que les ha afectado y han producido leucemia. Y la edad de presentación generalmente son los 45, 55 años. No voy a meter mucha historia, porque en realidad eso no se les va a preguntar. Su incidencia incrementa de 12 a 30% en pacientes más de 60 años, 50% inclusive de los pacientes se los puede detectar asintomáticos, solo por un laboratorio así de rutina que están pidiendo. Y el 90-95 estará en una fase crónica. Es decir, el paciente tiene tres fases y está en la primera fase, o sea, es muy difícil que se lo encuentre en fases más adelantadas. Ahora, ¿por qué es importante este tipo de leucemia? Vean esto, este es un cariotipo, donde tienes 22 cromosomas, un cromosoma X y un cromosoma Y. Por algún motivo, yo rompo el cromosoma 9 y el cromosoma 22 y se rompe y se forma un nuevo cromosoma. Ese es el cromosoma 922 BCL ABL.
Este es el cromosoma en los cuales ya hay medicamentos que atacan este cromosoma directamente, chicos. O sea, ese es el cromosoma. Todos los nuevos medicamentos que se están haciendo, que les voy a mandar al final, atacan directamente este cromosoma y no atacan el resto de células. Ya se está determinando que hay muchas enfermedades que son traslocaciones como estas, roturas o algo, que son las que te causan la leucemia. Entonces, ya han creado medicamentos para este tipo de leucemia. Esta leucemia crónica tiene tres fases. Fase crónica, acelerada y blástica. 5 o 6 años crónica, acelerada 6 a 9 y blástica 3 a 6 meses. Si es un paciente que no recibe tratamiento, en 6, 7 meses puede convertirse en lo que es una leucemia. En la fase crónica, que dura 4, 5 hasta 6 años, se caracteriza por qué. Puede haber esplenomegalia, pesadez, hiperuricemia, insuficiencia renal, clínica bien específica. En la fase acelerada, muestra ya alteraciones de segundos cromosomas. Hay fiebre, dolores, hiperosinofilia, trombocitopenia. Ya en la fase de transformación blástica, se convierte en una leucemia aguda y en una leucemia linfoblástica en total. Es decir, este tipo de leucemia puede convertirse en una leucemia aguda con toda la clínica que les hablo en la teoría teórica, con anemia, con infecciones, con hemorragias, con trombocitopenia, etcétera. Recuerden, hay tres tipos de fase. Y en los laboratorios son fáciles. En la fase crónica puedes encontrar 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 blancos. Blastos en médula ósea es menos de 15%, ya más de 30%, 20% ya es leucemia. Basófilos van aumentando poco a poco y las plaquetas al principio son normales y altas. A medida que se transforman, empiezan a bajar las plaquetas. Y la alteración cromosoma que todas tienen BCR-ABL. El único que avanza reporta esto. Células blancas, leucocitosis. Y el gold estándar para diagnosticar este es en la medición del cromosoma BCR-ABL. Esto lo hacen en laboratorios de biología molecular, en CELADIS, en la UNSA, y hay varios laboratorios que hacen. Si ustedes sospechan de una leucemia amiloide crónica, es un paciente que tiene todas las líneas celulares aumentadas, puedes encontrar 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 blancos. Pueden ustedes pedirle BCR-ABL y encuentran hiperesplenismo, listo. Entonces es una leucemia amiloide crónica. El tratamiento son los medicamentos que están aquí abajo. El imatinib, respuesta 90-99%. Segunda línea, disatinib, nilotinib, respuesta 99%. Ya trasplante ya no se utiliza porque con estas tabletitas que son tabletas nada más para tomar el resto de su vida, vive normal. Ya de segunda, tercera, cuarta línea anterior, el bosutinib, y hay un montón de moléculas que ya se utilizan para tratar este tipo de mal. Es decir, ustedes usan imatinib y su paciente va a vivir. Yo tengo pacientes que viven 30 años ahorita, tomando todos los días el imatinib. Lamentablemente hay uno que otro que se hace resistente al imatinib y usa el diacetinib y el nilotinib y viven otros 20 años. Ya te estás tirando 40 años. Recuerden que es más frecuente a los 55 años, es decir, nadie va a vivir hasta los 99 años. Viven bastante bien. Por eso es que se dicen que son leucemias crónicas, ¿ok? Es bien cortita, no es muy difícil de diagnosticar, pero sí hay algunos puntos que ustedes tienen que acordarse como tal las fases, qué laboratorio, que es el cromosoma BCR-ABL, que es el que les da la leucemia, y un poco de la clínica y nada más, no hay mucha diferencia. Ahora, lo que voy a hablar son los otros síndromes mieloproliferativos. La policitemia vera, trombocitopenia, metaplasia melanogénica. Me voy a ir a la última diapositiva porque esta leucemia estas patologías, recuerden, la leucemia mieloide crónica se trata con imatinib.
El imatinib es para el cromosoma BCR-ABL, que también puede presentarse en la leucemia. Estos otros tres tipos, policitemia vera, trombocitosis esencial y metaplasia mieloide se lo trata con un solo medicamento. O sea, los tres tienen el mismo tratamiento. Hidroxiuria impide la reparación del DNA, es un quimioterápico y tiene también una respuesta de 90% y se da en los tres síndromes linfoproliferativos. En otras partes del mundo hay anagrelide, que ya no se utiliza desde que hay la hidroxiuria, e interferón alfa, que es para algunos casos específicos en los cuales el paciente está bien descompensado, pero el interferón alfa te da como un síndrome, como un resfriado, como una neumonía así severa y muy pocos pacientes lo toleran. En cambio, la hidroxiuria solo tabletitas, es decir, el tratamiento de un síndrome mieloproliferativo, sea politemia vera, metaplasia megalonanogénica, trombocitosis esencial, es netamente la hidroxiuria. Para la leucemia mieloide crónica, veíamos que era el imatinib como tal, ¿ok? Veíamos que era el imatinib. Entonces nos quedamos aquí. En tu leucemia mieloide crónica, cuando das el tratamiento, también puedes encontrar el mismo respuesta, que es una respuesta hematológica. Es decir, todos los valores normales de plaquetas blancos están normales. Sin embargo, la diferencia con los otros síndromes es que aquí tienes respuestas citogenéticas y respuestas moleculares. Es decir, tú mides cuánto cromosoma BCR-ABL tienes, a diferencia de los otros síndromes mieloproliferativos que les voy a hacer, que solo tienen una respuesta hematológica total, ¿ok? Es decir, los otros síndromes mieloproliferativos solo los controlas con respuesta hematológica, es decir, leucocitos menos de 10.000, plaquetas menor a 450.000 y que no tengan anemia. Mientras que este síndrome mieloproliferativo crónico utilizas respuestas genéticas y respuestas moleculares. Es decir, ustedes miden lo que es el BCR-ABL. Tienes otros síndromes mieloproliferativos que la alteración genética es muy distinta a la leucemia mieloide crónica. Aquí es una mutación del JAK2VF217. Es JAK2-617F, valina por fenilalanina. Esta mutación es la que te hace que las células se empiecen a multiplicar y dividir, a diferencia que el otro era el BCR-ABL. Sin embargo, en este todavía no hay medicamentos que hayan inventado que ataquen directamente el JAK2. La policitemia vera es una aumento de la masa eritroide, casi similar a lo que son los glóbulos rojos, pero tiene lo que es leucocitosis, trombocitosis y hiperesplenismo, ¿ya? Es un trastorno de la célula madre que te causa una panmielosis, aumento de las tres líneas celulares y no hay alteración de la eritropoyetina. Como en otra patología es muy frecuente en individuos de quinta y sexta década de la vida. Un 4% son menores de 40 años y en niños es rarísima. Ahora, ¿cómo diagnostican esto? Antiguamente se utilizaban criterios que les voy a hablar más adelante, pero ustedes, el criterio y el gold estándar es la medición del cromosoma B217F. Ustedes miden ese cromosoma, hacen una medulosa y descartan a esos otros tres, hacen descarte con criterios y tienen el diagnóstico de una policitemia vera. La clínica es dolor de cabeza, prurito, trombocitosis, sangrado y son reportados en menos del 30% de los pacientes. Puedes hacer trombocitosis o puede ser sangrado, dependiendo los diferentes factores de riesgo que hay. Prurito, el 40% de los pacientes que es por liberación de mastocitosis, que es cuando te bañas, te causa escozor. Signos de calor en extremidades, dígitos dolorosos y en cada uno de los casos te causa isquemia. Ahí están las distintas clínicas que hay. Hay una fase gastada
en la cual es cuando se está convirtiendo en una leucemia. En vez de glóbulos rojos elevados, va a tener lo que es anemia, porque su riesgo es mucho más aumentado. Ahora, estos son los criterios antiguos que yo manejaba. Hematocrito hemoglobina elevado, saturación normal, esplenomegalia, aumento de trombocitosis, leucocitosis, aumento de la vitamina B12. Esos son los criterios clásicos que a pesar de que son del 90 y tantos, aún seguimos usando en nuestro medio. ¿Por qué? Porque no tenemos genética a la mano para pedir. Generalmente cuando estos criterios están positivos, tú pides YAC2 y utilizas estos de la OPS en los cuales hay aumento de los globos rojos, YAC2, niveles bajos de eritropoyetina y crecimiento trilineal de las tres líneas celulares. Ya, eso es lo que hacen ustedes. Entonces, no es muy complicado, pero ustedes tienen, chicos, que aprender a diferenciar lo que es una eritrocitosis de lo que es una policitemia vera. Eritrocitosis ustedes van a tener el 80% de los pacientes, pero pacientes que tengan leucocitosis, trombocitosis y hiperesplenismo, esos son los pacientes que ustedes tienen que derivar al hematólogo. Laboratorio, hematocrito hemoglobino, panmielosis. ¿Qué significa panmielosis? Significa elevación de las tres líneas celulares. ¿Ya? En morfología lo encuentran igualito, una médula ósea y una biopsia te encuentras hiperplasia del tejido hematopoyético. No encuentras nada más. Y el pronóstico, vives una vida normal, nada más. Solo tratas de evitar trombosis y hemorragias, nada más. Luego tenemos la trombocitosis, es trombocitemia esencial. Esto es otra patología en la cual predomina, puede haber igual aumento de las tres líneas celulares, pero predomina lo que es plaquetas. O sea, para que me entiendan, voy a ponerles un ejemplo. En el primer caso, una leucemia amiloide crónica. Vas a encontrar un paciente puedes encontrar con hemoglobina normal, plaquetas de 750,000 y glóbulos blancos de 100,000, 90,000, 80,000, etcétera. En estos otros síndromes mieloproliferativos, en la peritema vera vas a encontrar hematocritos sumamente elevados, 64, 65, 70 de hematocrito, glóbulos blancos 15 hasta 20 máximo, y plaquetas puedes encontrar elevadas hasta 500, 600. En este, en cambio, vas a encontrar glóbulos rojos ligeramente elevados, hematocritos de 58, 60, glóbulos blancos ligeramente elevados, 15, etcétera, pero plaquetas vas a encontrar de 1 millón, 2 millones, 3 millones. Así te reportan las plaquetas. Y así tienen que jugar un poquito con la clínica. 2 o 3 casos cada 100,000 habitantes. Estos dan igual a los 50, 60 años. Predominio en mujeres, a diferencia que los otros que son varones. Y toditos puedes encontrar de forma casual. La clínica es igualita que la anterior. Puede haber trombosis o hemorragia. Trombosis, pues si hay factores predictivos, si es más de 60 años, si tiene problemas cardíacos, fibrosis, puedes encontrar eritromegalgia, oclusión de vasos pequeños, sensación de ardor de manos, causalgia, síndrome de Raynaud, isquemias, cefalea, mareos, accidentes, convulsiones, puedes encontrar abortos a repetición, insuficiencia placentaria y hemorragias, que son hemorragias a cualquier nivel. Esos son criterios de una revista de medicina antigua, pero sirve. Les digo, hay muchas cosas que en hematología no han cambiado. Lo único que ha cambiado en hematología es la genética como tal. Trombosis, historia previa de trombosis, edad más de 60 años, tabaquismo, hemorragia para gente que tiene trombocitosis más de 1 millón de plaquetas, uso de aspirina. O sea, tienen que ustedes valorar qué es más riesgoso. Laboratorio, conteo de hemoglama, hemoglobina, plaquetas, Foxy Ganga verifica en 4 plaquetas gigantes, pero aquí están los criterios. Es medición de genética del B617 y la segunda respuesta es descarte. Tienes que descartar las otras patologías y tú piensas que es esto. Es decir, no tienes que hacer una medulosia, tienes que ver hepato, tienes que ver espleno, tienes que ver cuál de las tres líneas celulares está predominante. Ahora, diagnósticos diferenciales.
Eh, en este, generalmente, el hematocrito no está tan elevado. Las recuentos de plaquetas no están en la trombocitosis esencial, está súper elevado. Puedes encontrar 700, 800, 900. El hierro medular está normal. Ese tiene cromosoma Filadelfia negativo, una fibrosis medular normal, etcétera. Y hay múltiples criterios para hacer el diagnóstico diferencial. Pero les digo, el criterio principal es que las plaquetas tienen que estar sumamente elevadas. El diagnóstico diferencial es generalmente con enfermedades transitorias como hemorragias, infecciones, medicamentos, anemias hemolíticas, arteritis, tuberculosis, infecciones que te pueden hacer subir las plaquetas momentáneamente, pero después bajan. El pronóstico es muy bueno, supervivencia a los 10 años es 64-80% y la transformación en leucemia es 1%. ¿Ok? Transformación en una médula ósea fibrótica en 5 a 6%. Y de 2.000 pacientes de muerte debido a complejos trombóticas, solo el 3 a 3% se convierte en una leucemia aguda. Metaplasia mieloide acnogénica. Este ya es la tercer síndrome, el cuarto síndrome que les digo. El primero era la leucemia mieloide crónica, la trombocitosis esencial, la polistema vera y la metaplasia mieloide acnogénica. Este varía un poco porque este es que tu médula ósea se está fibrosando. Hay anemia, hay esplenomegalia, hay eritroblastos, glóbulos blancos maduros, fibrosis y osteosclerosis. Esta diferencia de los otros es que el tejido conectivo, colágeno, está aumentando en gran cantidad. Este sí varía. La estadística no les voy a hablar mucho porque no les voy a preguntar nada de estadística por si acá en teóricas. La enfermedad proviene de la transposición de una célula madre hematopoyética pluripotencial, un megacarocito que con factor de crecimiento, hay factor epidérmico, factor de crecimiento plaquetario, te aumenta principalmente el colágeno número 3, que se acumula en la médula ósea y hay múltiples delecciones y translocaciones que están aquí abajo a la derecha en los gráficos. ¿Cómo haces el diagnóstico diferencial? Mides un YAC2, haces diagnóstico diferencial con las otras, pero aquí encuentras en la biopsia en la médula ósea fibrosis medular. 20% son inespecíficos, hay dolor en el hipocondrio derecho, hay hipermetabólico, hay espinomegalia, hay síndrome de Switz. En este puede haber tumores, como es tejido conectivo el que se necrosa, puede haber tumores suprarrenales, en mama, en pulmón, en próstata, etcétera. Anemias, que son normocíticas normocrómicas, leucocitosis, que les digo, sube de 5 a 20, y las plaquetas no suben a 1 millón ni 2 millones, suben un poquito, 580. Y puedes encontrar esto, células en lágrima. La médula es poco exitosa, es biopsia, y según la OPCOMS igual, vas a encontrar hepatoespleno, anemia, leucocitosis, recuento de plaquetas, pero cuando haces la médula ósea encuentras lo que es fibrosis medular. El diagnóstico diferencial los haces con los otros síndromes linfoproliferativos, leucemia amiloide crónica, trombocitemia esencial, síndrome mielodisplásico, leucemia de células vellosas es un tipo especial de leucemia que nunca van a ver, enfermedades autoinmunes, etc. El pronóstico, mientras edad mayor, menor pronóstico, leucocitosis excede leucopenas, síntomas constitucionales y aumento de CD34. Dependiendo de todos esos factores, ustedes tienen que ver si es un riesgo muy alto. La supervivencia de 5 años es aproximadamente 40%. De 10 pacientes sin tratamiento, 4 viven por más de 5 años. Y la causa principal que les digo en toditos es la conversión en una leucemia. Y el tratamiento es el mismo. Se convierte en una leucemia linfoide aguda o leucemia mieloide aguda. ¿Tienen alguna pregunta, algo? Si se han dado cuenta, la parte de oncología es mucho más difícil y eso es lo que tienen que tener muy presente. Es mucho más difícil.
oncología es mucho más difícil, chicos. Yo cuando dábamos los exámenes les decía, el primer parcial rájense porque el segundo parcial es más difícil. En oncología no voy a pedirles yo que hagan muchos casos clínicos. Va a ser algo muy general como tal. Les he dado leucemias agudas, les voy a decir es leucemia aguda, es leucemia crónica. Les puedo decir es una leucemia mieloide, es leucemia mieloide crónica. Tiene paciente que ingresa con 150.000 blancos, plaquetas de 580 y tiene un cromosoma Filadelfia, que sería leucemia mieloide crónica, leucemia linfocítica crónica, leucemia aguda. Me pondrá leucemia mieloide crónica. ¿Cuál es el tratamiento que recomendaría usted? Tratamiento con imatinib. Ese es primero. Les puedo poner los criterios de eritrocitosis, de polistemia vera. Paciente con hepatosplenomegalia, saturación normal, aumento de las 3 líneas celulares, lo más frecuente que podría ser una leucemia, una mieloma múltiple, una leucemia linfocítica crónica, o podría ser lo que es una, eh, me estoy olvidando, una trombocitosis esencial o polistemia vera. Ustedes verán polistemia vera. Tratamiento más recomendable, hidroxiuria. Son cosas así grandes que les voy a preguntar si es que hacen como casos clínicos como tal, ¿ok? Historia yo no voy a preguntar por nada del mundo. Eso es solo para ustedes, para que aprendan y aprendan a memorizar muchas cosas. Clínica, si se han dado cuenta, toda la clínica casi es lo mismo, hemorragias, trombosis, hepatoesplenomegalia, no hay mucho cambio como tal. Hematología más que todo son laboratorios y actualmente son laboratorios de genética. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan algo? Denme un segundito, ¿ok? Y seguimos con la última teórica que les voy a dar. Ya chicos, ahorita empezamos en, denme un minutito. Ahora sí, compartimos y la última teórica que les voy a dar. Esto también es cortita. Les he hablado de la leucemia mieloide y linfoide aguda. Ahora vamos a hablar de la leucemia linfocítica crónica. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Entonces, este es otro síndrome en la cual es una enfermedad neoplásica de acumula de linfocitos maduros que tienen una alteración genética que es CD5 con aspecto maduro en sangre, médula y tejido linfoide. Les vuelvo a repetir, una leucemia aguda, la que te mata rápidamente, es acumulación de linfoblastos. Es decir, tienes linfoblastos, son precursores, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, ortocromático, un linfocito pre-B, un pro-B, etc. Pero esta es acumulación de linfocitos maduros, acumulación de linfocitos pequeños, CD5. ¿Cuál es la clasificación? Clasificas en origen B o T. Son linfocitos B o T que pueden encontrarse en sangre periférica en una gran cantidad. Su incidencia es 2 a 7 casos por 100.000 habitantes y 5 a 3 casos cada 100.000, 2 veces más frecuente en varones que mujeres. Tienes factores ambientales,
virus, hepatitis, hormonas, factores hereditarios, genéticos y familiares, y esto. Y si alguno me dice, doctor, es bien difícil memorizar, el que va a ser hematólogo y oncólogo tiene que saber en su cabeza de memoria todos estos valores, trisomías, 11q23, anomalías 14, de memoria. Lamentablemente, hematología es mucho laboratorio que tienen que saber. Hay defectos inmunológicos que te dan susceptibilidad a herpes, susceptibilidad a cánceres, etcétera. ¿Y el diagnóstico cuál es? ¿Cuánta cantidad de linfocitos tienes en sangre periférica? En una cantidad de linfocitos es de 1800 a 4000. Aquí tienes más de 5000 linfocitos. 6000, 7000, 88,000 linfocitos, de cuales el 55% son linfocitos atípicos. Y ustedes hacen genética y vas a encontrar en un linfocito B, siempre encuentras CD19, 20, 23. Pero aquí van a encontrar este CD5 positivo. Eso es genética. Y eso les dice que es una leucemia linfocítica crónica. El 25% de los casos es asintomático. Ustedes piden un hemograma y le van a encontrar eh, 20,000 blancos con todos los linfocitos. Fatiga, malestar, debutan con la exacerbación de alguna enfermedad, puede haber rinitis, etcétera. Son síntomas inespecíficos en la fase inicial. En la fase avanzada ya pierdes peso, fiebre, pero es muy diferente, muy difícil que encuentres eso. Puedes encontrar 80% ganglios que son simétricos adulares, puedes encontrar segundos tumores, 55% hepatos pleno, etcétera. Muchas veces, inclusive chicos, en autopsias puedes encontrar, nunca le detectaron y de casualidad en la autopsia tenía leucemia. Si alguien le tiene que dar un tipo de leucemia, tiene que ser este. Ese tipo de leucemia puedes vivir hasta sin tratamiento más de 10 años, ¿ok? 50 pacientes han encontrado riñones, pueden encontrar en pericarditis, derrames, etcétera. Y requiere más de 5000 linfocitos. ¿Dónde estamos? Más de 5000 linfocitos con células de leucemia leucocitos, células, una anemia normocítica normocrómica, puede haber hiperviscosidad y a veces generalmente te causa un problema inmune. Puede debutar con una anemia hemolítica autoinmune y plaquetas bajas. Vean aquí, esta imagen que van a ver en la presentación son puros linfocitos y también encuentras las sombras de Gumprecht, que son células destruidas en canasta. Y eso yo puedo preguntarles, paciente que tenga 6000 linfocitos, con una genética con CD19, 20 y CD5 y que tenga una enfermedad de Gumprecht, ¿en qué sospechas? ¿En leucemia aguda, en mieloma, en mielodisplasia, en linfoma o en leucemia linfocítica crónica? ¿Ok? ¿Qué laboratorio pedirías? Un medulograma. Ahí vas a encontrar puros linfocitos, gran cantidad de linfocitos de espectro maduro, con un patrón, cuatro patrones, pueden ser intersticial, nodular y mixto, y el inmunofenotipo. O sea, en realidad, el gold estándar para diagnosticar esto es criterios. Linfocitosis con un inmunofenotipo que te dice CD5 y CD19. ¿Ok? Puedes encontrar como diagnósticos diferenciales otros síndromes linfoproliferativos como leucemias preves, leucemias maduras, linfoma de Malto, etcétera, que son patologías que se podría hablar meses y cada una son difíciles de encontrar. Puedes encontrar hipogramaglobulinemia, reducción de IgM, 5% de monoglobulinas monoclonales, puedes encontrar hiperviscosidad. Recuerden que las inmunoglobulinas se producen ¿dónde? En los linfocitos, es decir, puedes encontrar IgA elevado, IgG elevado. Y después de eso tienes que clasificar criterios de RAI y Binet, bajo riesgo, intermedio y en alto. En hematología, si se han dado cuenta, la mayoría clasifica. Riesgo bajo, solo tienes linfocitos en sangre. Riesgo intermedio, linfocitos más ganglios. Estadio 3 ya tienes linfocitos más vaso e hígado. Un estadio 3 ya tienes anemia y un estadio 4 ya tienes plaquetas bajas. En un estadio de Binet se mide la hemoglobina, las plaquetas y la cantidad de ganglios afectados. En un estadio A tienes una hemoglobina, plaquetas normales y menos de 3 áreas ganglionares afectadas. En un estadio 3 vas a encontrar más de 3 áreas afectadas,
anemia y trombocitopenia, y con eso le das una clasificación. Tienen que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis, con linfoma, con tricolosemia. Ahora, ¿por qué es importante clasificar a este paciente? Porque les digo, estos pacientes a veces no requieren tratamiento. Solo se da tratamiento cuando evidencias insuficiencia medular ósea, cuando ves esplenomegalia masiva, ganglios masivos, aumento de los linfocitos más del 50, anemia hemolítica, pérdida de peso clínica como tal. Y hay muchos factores que no hacemos, CD23, mutaciones, SAP70, etcétera, que te dan factores de riesgo para decir tu paciente requiere o no tratamiento de quimioterapia. Esta parte de aquí de quimioterapia son solo para mostrarles qué medicamentos se utiliza. No les voy a preguntar del LDC qué medicamentos daría, porque son variados. Puedo usar clorobucilo, ciclosporina, prednisona, fludarabina, cladivina, pentostatina. Y hay muchos esquemas, como pueden ver aquí, que mezclan los medicamentos para bajar y con buena respuesta al este. Puedes usar CHOP, fludarabina, ciclofosfamida. Esto no les voy a preguntar. En algunos casos, cuando el vaso está muy elevado, puedes usar radioterapia, esplenoclimterapia, anticuerpos monoclonales como el alemtuzumab, que es el último de lo último, pero es carísimo. Les repito, cada anticuerpo monoclonal está entre sus 20 y 25 cada ampolla, pero no todos los pacientes necesitan que ustedes les den tratamiento. Hay una respuesta completa que a veces se obtiene de forma normal cuando no tienes anemia, leucocitos normales, linfocitos bajos y plaquetas normales y no tienes síntomas. Una respuesta parcial cuando tienes todo bajo en 50% y una enfermedad en progreso cuando ya empieza a presentar más ganglios y más aumento de todos los laboratorios. Y se puede transformar en una enfermedad de Richter, que es un linfoma, puede transformarse en una leucemia linfoblástica aguda y en una prolinfocítica. ¿Qué es lo principal de estas patologías? Es que ustedes sepan sospechar. Es decir, si encuentro más de 5.000 linfocitos, ya tiene que llamarles la atención, o es una leucemia blástica o es una LLC. En realidad, yo les voy a dar un consejo. Toda enfermedad maligna que ustedes sospechen, transfieran, ni siquiera se atrevan a buscar alguna causa, transfiéranla, chicos, lo más rápido que puedan. Y si están en provincia, igual, no pierdan su tiempo, transfieran estos tipos de pacientes. La leucemia amiloide crónica es manejo de hematología. La policitemia vera esencial, trombocitopenia esencial, son patologías de hematología como tal. Pero ustedes lo que tienen que saber es sospechar y transferir adecuadamente con un diagnóstico adecuado y evitar las complicaciones como tal. O sea, es decir, usar transfusiones, llevarlos con ambulancia, organizar. También tienen que saber qué está recibiendo el paciente, porque puede ser paciente crónico y que les diga, estoy recibiendo esto y ya tengo una leucemia amiloide crónica. No tienen que asustarse, ustedes el resto manejan resfríos, neumonías, todo manejan de forma normal, pero por lo menos tienen que conocer qué patologías son, sospechar para transferir. Hay pacientes que se quejaban alguna vez que me decían, doctor, nadie quiere ver a nuestros familiares. Tiene leucemia amiloide crónica, se resfría y le dicen, no, vaya nomás con su hematólogo. Yo no veo los resfríos. Eso ve el medicina general y eso pueden darles el manejo que quieran. Puede ser una leucofocitosis que aparte tenga neumonía. Ustedes tratan la neumonía como tal y la linfocitosis o va a estar en manejo por hematología o una vez que curan la neumonía, transfieren a lo que es el hematólogo. Esa es la idea de que ustedes sepan estas patologías. Como les decía a mis alumnos que están rotando ahora, si nunca han leído, nunca van a saber que existen. Si no saben que existen, no van a sospechar. Si no sospechan, no van a poder derivar. Y si no derivan adecuadamente, tampoco les van a dar un tratamiento y se les va a complicar su paciente. ¿Ok? Muy bien, ¿preguntas? Nunca hay preguntas porque no me vienen estudiando. Espero que estudien para su examen final. Ya mañana se va a quedar en qué momento se les va a tomar su examen.
¿Por qué? Porque hay algún problema de fechas que ya hablé con su representante. Pero les vuelvo a repetir, no les va a dar el tiempo de estudiar una noche antes, ya no. Ya desde hoy día tienen que empezar a estudiar todas las patologías porque no les va a dar el tiempo.